Dios les bendiga. Y quería yo compartir, hermanos, algo breve acerca de esta cantata y de lo que vamos a estar, lo que estamos preparando en el concierto, porque es algo que Dios me ha estado hablando. Esta cantata, pues yo la compré más o menos por enero, febrero, y era inicio de este año cuando tomamos la decisión de comprar la cantata y prepararla para presentarla en los teatros, tanto de Monterrey como Chihuahua y Durango. Y yo ya había conocido, conozco al autor de la obra, conozco la canción en la que da título a la cantata, que se llama Almost There, y me llamó mucho la atención ese título, porque Almost There en inglés significa así como que ya casi estás ahí, como que ya estás llegando, estás a punto de llegar, como los mexicanos decimos, ¿verdad? El ya merito. No más que sí, batallé un poquito en encontrarle en la traducción, porque Almost There, pues aparte de que da una idea, un contexto, también se usa pues fonéticamente en la música. Entonces yo andaba buscando cómo poder traducir esta idea y que se entendiera lo que quería decir, lo que había querido decir en su momento Michael W. Smith, el compositor, y queríamos transmitirlo. Y a mí me habló mucho acerca de este título, acerca de cómo estábamos a punto de llegar, cómo estamos a punto de llegar. Y esas son situaciones muy especiales, ¿verdad? Cuando tú sientes que el tiempo ya está por cumplirse, que se va a cumplir una gran meta, un gran propósito, está por realizarse, y es una emoción muy grande. No sé para cuántos les llama la atención o han visto partidos de fútbol ahora que está el Mundial, pero el día de ayer había un juego muy interesante entre el país de Portugal y Marruecos, y pues todos veían como favorito a Portugal, que es un país con mucha más historia futbolística, tiene uno de los futbolistas más famosos del mundo, de Cristiano Ronaldo. Y pues Marruecos nadie lo ubica mucho en la escena futbolística, ¿verdad? Un país como otros tantos africanos que han ido mejorando, pero bueno, no se esperaba que en esas instancias del torneo ya tan avanzado pudieran realmente dar la sorpresa y derrotar a Portugal. Pero para los que vieron el partido, se dieron cuenta que Marruecos anotó un gol y luego ya se dedicaron a defender su portería para que no les cayera otro gol, y en ese momento Portugal se fue con todo para tratar de empatar el partido, para tratar de llevarlo a los tiempos extras y muy probablemente a los penales, y Marruecos estaba defendiéndose. Y no sé cuántos han visto ese tipo de partidos en donde todo se ve la desesperación tanto de los que quieren anotar como de los que quieren que ya se acabe el tiempo. E incluso expulsaron a uno de los jugadores de Marruecos, entonces se quedaron con 10, eran 11 de Portugal contra 10 de Marruecos, y estaban llegando, y este jugador tan famoso de Portugal estaba también haciendo el intento de poder derrotar, y yo veía cómo toda la afición de Marruecos tenía esta idea de que ya pasara el tiempo y que ya se cumpliera el cronómetro para que terminara aquello y poder llegar. Y cuando faltaban unos minutos, pues es esa sensación de ya casi estás ahí, de aguanta un poco más, espera un poquito más, no te rindas, no desistas, porque ya falta poco. Y esa idea, hermanos, para mí tan clara, que podemos experimentar de muchas maneras, en muchas áreas de nuestra vida. Yo la vi cuando decidimos hacer esta cantata. En ese momento, en enero, febrero, todavía no estaba claro si íbamos a poder presentar el concierto. En ese momento veníamos saliendo de lo que se conoció como la tercera ola de contagios de COVID. En diciembre estaban otra vez los hospitales llenos. Entonces, cuando se tomó la decisión de comprar esta música, de decir, oigan, vamos a empezar a prepararnos, vamos a apartar una fecha en el teatro, vamos a hablar en otras ciudades, a buscar estas opciones para poder presentar y dar este mensaje, pues era una realidad para mí de que, aunque no se veía claro, aunque no estaba confirmado, porque los teatros todavía estaban cerrados o con un aforo muy pequeño, pero yo sentía que ya estábamos casi ahí, que ya estábamos más cerca.
Y de ahí viene esta idea y de ahí se prestó el concepto, el título de decir, ya estamos más cerca de poder dejar atrás toda esa pandemia, toda esa incertidumbre, ¿verdad? El miedo que ocasionó, toda esa, pues que se detuvo el mundo realmente y que no sabíamos qué iba a suceder y que cada día era levantarse y ver las noticias y ver si sí o si no, si la cura, si la vacuna, si los gobiernos, si la economía, todo esto. Y yo sentía que de alguna manera el mensaje era que estábamos más cerca de poder dejar atrás todo aquello, más cerca de poder volver a vivir una Navidad donde pudiéramos reunirnos, donde pudiéramos abrazarnos, donde pudiéramos estar juntos, cantar, donde pudiéramos realmente convivir como estamos acostumbrados y dejar esa soledad, dejar el estar aislados unos de otros, que fue muy duro. Yo sentía que era importante que nosotros diéramos el mensaje de que ya estábamos más cerca de poder dejar atrás y poder pasar a lo que Dios tenía adelante para nosotros. Y la idea de esta canción nace de María yendo hacia Belén para tener a su bebé. No sé si gustan acompañarme a Lucas, el Evangelio de Lucas. Pasaje muy conocido y aparte una historia que yo creo que incluso personas que no han leído la Biblia conocen. Dice en Lucas 2, versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y es esta historia tan conocida acerca de la Navidad, hermanos, pero el autor de este canto se imaginaba, ¿verdad? Hay algunas entrevistas donde él platica que él se imaginaba a una joven embarazada caminando o tal vez montando un burrito, de cualquier manera que sea, pues un viaje sin duda muy pesado, muy difícil. Imagínense cómo era ese deseo de poder ya descansar sus pies, de poder estar preparándose para recibir a su bebé. Tenemos aquí en la orquesta que ensayamos los domingos una amiga que está tocando el trombón y ella está embarazada. Yo creo que si no es en este mes, a lo mejor el próximo, pero sí la veo ella como pues desde que empezamos a ensayar, cómo ha sido cada vez más difícil para ella el moverse, el caminar, el estar sentada en los ensayos. La veía yo que el ensayo pasado se tenía que levantar un poquito y estirar las piernas y bueno, ella toca trombón y el esfuerzo, yo podía nomás solamente imaginarme el esfuerzo que está haciendo ella de poder estar aquí participando en el concierto. Y platicando con ella me decía que sí estaba bien difícil, que bien complicado. Y le decía, imagínate andar ahorita caminando allá en la sierra, como andan tal vez muchas mujeres, y lo difícil que debió haber sido para María. Y este concepto lo puso en el autor, en este canto de más cerca, de cómo María estaba ya acercándose, que cada paso le iba acercándose al lugar, al momento del cual Dios había dado una promesa de que ella iba a tener un hijo y ese hijo iba a ser el Salvador del mundo. Y entonces esta idea de no se rindas, de no te rindas, de aguanta un poco más, de ya estás a punto, ya estás ahí, no sé cuántos han viajado que de repente que llegas a un punto en donde ya alcanzas a ver las luces de la ciudad donde vas
y como que te trae una sensación de alivio, de ya estás aquí. Y esa es la idea. Muy probablemente cuando María y José alcanzaron a ver las primeras luces o los primeros indicios de saber que ya estaban ahí cerca, de que ya estaban ahí cerca de Belén, esa sensación es la que trató de englobar el artista en esta canción, y es una sensación que yo quería y he estado orando para que nosotros como músicos, como participantes y como iglesia podamos transmitir a este mundo tan cansado y tan agobiado por una pandemia que nos ha quitado a personas, que nos ha quitado oportunidades, que ha quitado muchas cosas, y yo pensaba en lo duro que fue, ¿verdad? El que personas murieron completamente solos, aislados, que no hubo familiares que sostuvieran su mano, que muchas familias vivieron el duelo de perder un ser querido completamente solos, sin poder estar acompañados en las funerarias, en las iglesias. Y lo duro de todo esto, hermanos, lo duro, yo solamente pensaba que queremos dar ese mensaje, espera un poco más, estamos más cerca. Y yo así lo creo, gracias a Dios, todo se ha puesto, todo se ha abierto, las puertas que pensamos que a lo mejor se podían cerrar, ¿verdad? A principios de año que se podían cerrar, se han abierto por completo. Dios ha abierto nuevas puertas, Dios está haciendo grandes cosas, y es esa sensación como que reafirmándose, estás más cerca, ya estás por llegar, estás por ver cumplirse el plan de Dios para tu vida. Y cuando pensamos en María, hermanos, lo que esta joven mujer judía estaba ahí caminando por el camino a Belén, y ella estaba esperando, recordamos que es una promesa que Dios dio desde el inicio, desde el Génesis, cuando la serpiente logra engañar a Eva para que coma del fruto, y a través de esa desobediencia de parte de Adán y Eva, ¿verdad?, a la voz de Dios entra la maldición. Pero aún ahí, desde ese momento, Dios dio una promesa que iba a ser un hijo de una mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y desde entonces ahí está la promesa de parte de Dios para la humanidad, de poder regresar a esa relación perfecta del hombre con Dios que hubo una vez en el paraíso. Y luego, continuando, Dios llamó a Abraham y lo invitó a salir de su tierra y de su parentela, y le dijo que en su nombre, en su familia, iba a bendecir a todas las familias de la tierra, continuando con esta promesa que Dios había dado desde Adán y Eva, continuándolo ahora con Abraham, y lo separa como un pueblo santo para él, para hacer una obra, para dar a conocer su gloria al mundo. Pero desde el principio de esa familia, ¿verdad?, vemos muerte, vemos traiciones, vemos engaños, vemos tantas cosas en esa familia que Dios había escogido a través de Abraham, y que ellos son llevados a cautiverio en Egipto para probar su corazón, para la obra que Dios estaba haciendo. Pero Él levantó también un Salvador, levantó un libertador, a Moisés, y ahí va la promesa de Dios cumpliéndose, ahí estaba la promesa de Dios manteniéndose, no dejando al hombre dudar de la soberanía y del cuidado de Dios para nosotros. Y a través de Moisés dio su ley, esperando que el pueblo pudiera obedecerla, pudiera amarla, pudiera declarar al mundo lo que Dios es. Y vemos en ese pueblo, ¿verdad?, que no amaron su ley, que lo dejaron, que una tras de otra vez se apartaban, que no querían hacer lo que el Señor les ordenaba, que caían en su rebeldía. Y Dios levanta entonces a David, dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Y es en este rey David que establece una nueva manera David tenía un deseo por tener esa presencia de Dios tan cercana para él y para el pueblo. Y es que Dios dice, un hijo de David va a ser el que va a traer la redención. Y después de eso los reyes vienen y van, y ustedes pueden leer ahí en las historias de los reyes, en Primera de Reyes, en Crónicas, cómo se levantaba un rey que sí conocía a Dios, que sí los quería seguir, y luego se levantaban 2 o 3 que nomás no, y Dios los entregaba a sus enemigos, y Dios
los llevaba a perder batallas y a afligirse hasta que el punto que ellos querían volver a buscar a Dios. Y es tanto ese ciclo que lo vemos una y otra vez hasta que llega Babilonia, y es como que un juicio tremendo de parte de Dios para su pueblo, y parte de ahí porque se los lleva a una cautividad allá a Babilonia y trata de destruir todo lo que había sido el reino, lo que había sido la historia de Israel, por medio del templo, por medio del palacio, tratando de llevarse gente y traer gente nueva, y como que exterminar todo vestigio del plan y la promesa de Dios para el pueblo y para el mundo entero. Y es de ahí, de esa cautividad, ¿verdad?, que regresan el pueblo de Israel, regresan, y de ahí vuelve a unos profetas a anunciar la venida de un Salvador. Y estaba esa promesa latente en los corazones y en la mente del pueblo de Israel después de haber sufrido la cautividad, y ellos lo tenían. Y yo creo que todo el mundo estaba consciente de que Dios había dado esa promesa. Y los que entendían del Génesis sabían que desde el principio Dios había dado esta promesa, y aún hoy en día seguimos nosotros hablando y celebrando acerca de la promesa de Dios para este mundo. Pero solamente hubo una mujer que supo el peso y el dolor de traer esa promesa al mundo. Y hermanos, yo lo que quisiera dejar en sus corazones muy brevemente es cómo muchas veces Dios da una promesa que va a ser de bendición para las personas, que va a ser de bendición para muchas personas, pero Él escoge seres humanos, personas como usted y como yo, para cumplirlas. Y es a través, hermanos, de estos vasos frágiles, ¿verdad?, de personas con fallas, personas con debilidades, que Dios hace su mayor obra en el mundo. Y pensábamos y tal vez quisiéramos creer que lo más grande que Dios puede hacer es intervenir del cielo y acabar con cualquier cosa que nosotros vemos que está mal. Pero Dios ha decidido hacer su obra a través de personas. Y hermanos, María, ella tenía esa promesa. Ella había recibido una palabra de parte de un ángel. Imagínense la revelación de ver a un ángel y un mensajero de parte de Dios darle la noticia y decirle que todas esas promesas. Y yo creo que aunque nosotros solamente leemos una parte, no es unos cuantas palabras que leemos del ángel, pero yo creo que en ese mensaje del ángel María entendió que eran todas las profecías, que era la palabra de Dios desde Adán y Eva, pasando por Moisés, pasando por Abraham, pasando por David, pasando por cada uno de los profetas. Ella, yo creo que entendió de lo que se trataba y lo que entendía. Y luego ella tuvo que cargar con esa responsabilidad. Ella tuvo que lidiar con eso. Y obviamente yo no lo entiendo, pero las mujeres que ya han dado a luz, que ya han tenido un bebé, saben de lo que es un embarazo. Y a lo mejor ustedes nos podrán contar historias de lo que es, no sé, viajar o trabajar embarazados. Pero a esta joven le tocó hacer este viaje a Belén embarazada, a punto de tener a su bebé. Y pues encontrar además que no había un lugar apropiado para ella. Aparte de todo el viaje y toda la espera y sentir que ella estaba ahí cerca, llegar y encontrarse con que no había un lugar. Así como que la contradicción. Señor, ¿qué pasó? Pues que no me escogiste tú. ¿Por qué no tú preparaste todo si ya me habías escogido a mí? ¿Por qué no preparaste para que todas las cosas fueran más fáciles? Pero Dios no tiene muchas veces esa idea, la misma idea que nosotros tenemos acerca de cómo queremos que sucedan las cosas. María, ¿verdad?, sufrió muy probablemente en silencio, solamente ella entendía el dolor, la carga de lo que significaba estar dando cada uno de esos pasos y saber la responsabilidad, el gozo de la promesa mezclado con el dolor de la espera. Y es en esa soledad, hermanos, que Dios obra en nuestros corazones. Porque si Dios nos ha dado una promesa, que yo estoy seguro que Dios te ha dado
una promesa para tu vida. Y cuando Dios nos da una promesa, no nos la da en base a nuestros deseos caprichosos, en cuanto a de nuestro egoísmo. El Señor siempre tiene en mente el bendecir a otros. Y cuando tú entiendes el llamado de Dios para tu vida y lo que el Señor te ha llamado a hacer y la bendición que tal vez tú alcanzas a ver que va a ser para otros, quisieras que los demás compartieran también un poco del dolor de tu espera. Quisieras que los demás también se acercaran contigo y te dijeran: ay, pobre de ti, yo sé que, pero mira, aguanta ahí, ya todos sabemos que va a ser de mucha bendición para todos nosotros lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero muchas veces, la mayoría, me atrevería a decir, no sucede eso. Es en la soledad del dolor y la espera que Dios obra en nuestros corazones, hermanos. No hay otra manera. Si Dios nos ha escogido para cumplir una promesa en nuestra vida, para ser de bendición a otros, debemos saber que hay una preparación que nosotros debemos pasar, que nosotros tenemos que estar preparados para poder cumplir el propósito de Dios. No se trata de que te da una promesa y a la mañana siguiente tú la ves cumplida, porque no va a estar hecha en tu vida, en tu corazón, la parte que Dios necesita para que esa promesa pueda cumplirse, para que esa promesa no solamente llegue, sino que pueda crecer y alcanzar su potencial mayor. Y hermanos, es en esa soledad, es en ese dolor de la espera, cuando nuestra vida es preparada para lo que Dios nos ha llamado. Amén. Y es, hermanos, esa es la palabra que yo quería compartir con ustedes. Es el mensaje que yo he estado orando para que podamos compartir en el teatro. Hermanos, la promesa que Dios te ha dado, que ha dado a tu vida, está por cumplirse. Tú solamente necesitas aguantar, solamente necesitas mantenerte. No desistas, no desmayes. No es fácil. Solamente quiero decirte, no sé por lo que estás pasando, no sé qué es lo que Dios te ha hablado y no sé qué es lo que tú estás batallando y ves como que todo está saliendo en tu contra, pero no es fácil. Yo lo sé que no es fácil, porque así ha sido y así lo vemos en las historias de los grandes hombres y mujeres de fe. Dios nos ha llamado, pero no para vivir cómodas vidas, no para vivir una vida en donde todo se soluciona y donde todo sale fácil, sino que es una vida en donde, a través del entender la obediencia y la espera y la fe que es probada por la prueba, hermanos, entonces que podemos recibir nuestro galardón. Quiero invitarlos a que vayamos a Hebreos 12. Porque ¿cómo podemos nosotros seguir caminando? ¿Cómo podemos nosotros seguir avanzando y esperando por lo que Dios ha prometido? Y la respuesta ahí, la del escritor a los Hebreos, dice: por tanto, 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Considerad, hermanos, en este camino, así como María iba por ese camino a Belén, sufriendo, aguantando, llevando ese dolor, llevando esa carga y esa responsabilidad y el compromiso, así nosotros caminamos hoy, hermanos. Caminamos hoy llevando esa promesa y aguantando el dolor de la espera. Pero consideremos, como dice ahí el versículo 3, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando tú te sientas a punto de desmayar, lo que necesitas es considerar a aquel que lo entregó todo por ti.
Necesitamos considerar a Cristo Jesús, que no escatimó nada, que no hubo algo que Él viera como más valioso que venir a redimirnos, a entregar su vida por nosotros. Y es en esa consideración, es en ese el meditar, es el poder ver a Cristo, hermanos, que nuestra espera, que nuestro dolor, que nuestra incertidumbre se vuelve menos, que nuestra incertidumbre se desvanece, ¿verdad? El canto que dice: pon tus ojos en Cristo y lo terrenal se disipará, se desvanecerá. Muchas veces pensamos en las cosas bonitas, muchas veces estamos pensando en los carros, y verdad, no sé si a lo mejor usted también tiene esta idea cuando cantamos este canto: a la luz de la gloria de Dios todo lo demás se desvanecerá. Y pensamos en las casas, en las mansiones, pensamos en los autos, en las armas, pero muchas veces también necesitamos recordar que todo este dolor, de este caminar por este mundo, de estar esperando algo que Dios nos ha prometido, todo aquello se desvanece a la luz de la gloria de nuestro Señor. Se desvanece a la luz de lo que Él sufrió por nosotros, del intercambio divino que hizo Cristo Jesús, de tomar nuestro pecado para darnos su gloria, de tomar nuestra humillación para darnos su exaltación. Amén. Y es en eso, hermanos, lo que necesitamos nosotros estar considerando. Pues estamos ya cada vez más cerca, y animarlos. Y que esta sea una Navidad en la que pues Dios nos permitió hacer un alto. Tal vez veníamos desenfrenadamente con muchas cosas y la pandemia nos hizo hacer un alto, detenernos a considerar lo que tenemos y lo que disfrutamos. Pero esta Navidad es volver a abrazarnos, volver a estar juntos, volver a cantar y poder disfrutarlo y decir: Señor, ya no importa lo que venga, ya no es una pandemia, simplemente te agradezco cada día y cada noche que me voy a dormir que estoy más cerca de lo que tú prometiste. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres bueno, porque, Señor, tú nos has guardado, tú has sido nuestro refugio, aún en medio de la tormenta, aún en medio del dolor, aún en medio, Señor, de nuestra desesperación. Tú eres ese alivio en nuestros corazones. Tú eres ese descanso, Señor, para nuestra alma. Gracias, Emmanuel, porque tú viniste a morar en medio de nosotros para darnos esta esperanza de vida, para entender, Señor, que lo que sea que estamos pasando, que lo que sea que estamos viviendo, lo que nos está afligiendo, Señor, entendamos que un día va a quedar atrás, que por el contrario estamos más cerca de esa promesa, que por el contrario estamos más cerca de ver cumplido tu palabra, Señor, en nuestra vida, y que sea de bendición para todos aquellos que nos rodean. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, porque yo sé la palabra que tú les has dado. Yo sé, Señor, que tú los has llamado con un propósito, que si ellos hoy están aquí, oh Dios, es porque tú tienes un llamado para sus vidas. Y solamente, Señor, que ellos puedan voltear a verte, considerar a aquel que sufrió esa contradicción, y de verte a ti, Señor, podamos animarnos para que no desmayemos, para que no dejemos, Señor, de avanzar, de caminar. Gracias te damos.